Bienvenidos a Libre de Humo, el podcast de Triario para hablar de mercadeo sin imposturas, sin cortinas de humo y sin falsas pretensiones. Pasen ustedes. Hola, hola, un saludo cordial para todas las personas que nos están escuchando. Bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro podcast Libre de Humo. Mi nombre es Andrés Gaviria y les doy la bienvenida. Con un invitado muy especial, hoy vengo con toda, con dinamita pura, porque traigo como invitado al papá de los pollitos, Alexander Arango, que es nuestro CEO en Triario y que está sentado aquí conmigo para que hablemos de varias cositas importantes, profundas y que yo considero fundamentales. Y son fundamentales porque, aunque cada vez se habla más abiertamente de eso, es todavía un poco impopular hablar del miedo y es impopular hablar del miedo dentro de las organizaciones. Y yo quiero enfocar esta corta charla en ese tema del miedo específicamente porque es una fuerza poderosa, muy poderosa. Y nuestras organizaciones, nuestros equipos de trabajo, incluso nuestros líderes están atravesados por el miedo y por la incertidumbre. Y entender y saber gestionar eso, creo yo, ha sido parte de tu éxito, Alex, como emprendedor, como líder y también como persona. Lo digo con conocimiento de causa porque además tengo el gusto de ser amigo tuyo hace mucho tiempo. Entonces quiero arrancar dándote la bienvenida, Alex. Qué bueno tenerte aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por tenerme otra vez en el podcast, en el video podcast ahora. Ahora es el nuevo formato. No, yo me siento siempre muy contento cuando me invitan. Bueno, Alex, ¿y qué te parece si arrancamos hablando un poquito de eso? Has estado haciendo algunas reflexiones al respecto dentro del grupo de trabajo, pero me parece muy importante como socializar este tema con todas las personas que nos escuchan. Y quisiera arrancar preguntándote cómo definís vos el miedo y la incertidumbre dentro de un contexto empresarial. El miedo, y hemos tenido pues muchas conversaciones y tertulias alrededor de esas emociones poderosas. Yo soy de la idea de que el miedo es la emoción más fuerte. Pues algunas me decías que el amor. Yo te digo que ambas. Sí, yo digo que el miedo más. Son como el yin y el yang de las emociones. Probablemente son el yin y el yang. Lo que pasa es que yo siento que el miedo tiene un poder de movilización más fuerte que el amor. El miedo, pues, o te paraliza o te moviliza, pero vos no podés eludir el miedo. Vos podés eludir más fácil al amor. Vos podés darle la espalda al amor si querés, o nunca le podés dar la espalda al miedo. Es mi posición. Pero estoy de acuerdo, es más como el yin y el yang. Yo siento como una particularidad del miedo. El miedo es una fuerza muy, muy fuerte que en el caso mío, pues de cierta manera me ayuda a movilizar muchas cosas. A veces llamamos al miedo con nombres distintos por circunstancias emocionales de la vida, pero al final, detrás de todo eso, hay una cosa que es permanente y es el temor, el miedo. Hay una relación, digamos, intrínseca y son términos que a veces se confunden en las organizaciones entre miedo e incertidumbre. El famoso Marco Aurelio, emperador romano y uno de los bastiones como del pensamiento estoico, el emperador filósofo, decía que parte de lo fundamental para ser un buen líder y para liderar la propia vida es identificar sobre cuáles circunstancias yo tengo control y sobre cuáles no. Eso es lo más importante, esa capacidad de discernimiento para tener claro yo sobre qué puedo tener control y sobre qué no, y a partir de ahí enfocarme en aquello en lo que tengo control. ¿De qué se tiene control en las organizaciones? Mira, realmente de pocas cosas. Las primeras reflexiones que yo hago en el equipo, sobre todo porque cuando uno mira la salud emocional, cuando uno trata de entender eso que llamamos hoy en este mundo moderno, que por fin le prestamos atención, que es la salud mental, mucho de ese desequilibrio viene con la idea del control. Y vos tenés una frase muy buena que decís, voy a utilizar acá, decís que la vida adulta es la ilusión del control. Así es. Porque uno vive con la idea de que controla muchas cosas y realmente controla menos de las que cree. Así o sea, es. porque, y uno cómo se da cuenta de eso, porque esas cosas que uno cree que tiene controladas se pueden salir de control de un momento a otro. De un momento a otro, con cualquier evento circunstancial, ¿cierto? Uno un día se levanta, en la mañana uno siente que tiene todo bajo control, tiene la vida
regulada y cualquier evento fortuito, puede ser dramático o no, puede vincularlo a uno emocionalmente o no, puede ser una cosa ajena, saca de control todo aquello que creías controlar. Entonces, realmente no solamente en las organizaciones, sino en la vida uno tiene control de pocas cosas. Cuando uno empieza a entender eso y a gestionar esa idea de que uno no controla muchas cosas, uno empieza a gestionar mejor sus emociones. Y ese estrés y esa ansiedad, cuando uno levanta y uno reconoce que controla pocas cosas, entonces entiende que eso es como surfear sobre las olas, ¿cierto? Yo no sé qué ola va a venir. Pero hay que aprender a navegar sobre ellas, exactamente. Yo no sé qué ola es, pero yo tengo que saber cómo lidiar con esas olas que van y vienen. Entonces, cuando me preguntas, ¿qué cosas controla uno en una organización? Uno dice, pocas cosas. Pero la cosa más importante que uno tiene que controlar son sus emociones. Y eso pues viene también mucho del estoicismo y viene mucho pues de Marco Aurelio. Sí, así es. En el estoicismo uno aprende muchas cosas y no es para que todos nos volvamos estoicos, que a veces también se vuelve como una moda. Una moda, es cierto. Entonces ahora pues ahora está muy de moda Marco Aurelio, sí. Pero digamos que quienes alguna vez abordamos el estoicismo sin tanta pretensión y leímos un poco de la filosofía del estoicismo, hay mucho de la aceptación, que también viene de la mentalidad oriental, ¿cierto? Y es como uno acepta aquello que no puede controlar. Entonces, cuando uno reconoce eso, entonces el mayor control es sobre sus emociones. Ahora, desde el punto de vista de la organización, ¿qué puede uno controlar? El diseño de la organización y el proceso. Y el proceso no como una cosa fija y escrita sobre piedra, sino el proceso como un modelo evolutivo, ¿cierto? Y no estoy hablando pues del proceso y del proceso, no, el proceso que uno se sienta y diseña dentro de la compañía. Así es. Y uno dice, ¿cómo quiero hacer crecer la empresa? Y eso tiene unas capas. Y dependiendo de la madurez de la compañía, uno va sumando capas, ¿cierto? Al principio, cuando éramos vos y yo y dos o tres personas más que nos apoyaban dentro de Triario, pues los procesos eran muy simples, súper esenciales, y básicamente transcurrían la mayor parte de ellos entre vos y yo. Así es. Poco formalismo, pero una estructura que nos permitía gestionar todo eso. En la medida en la que la empresa crece, vamos creando capas. Pero esas capas uno debe controlar el diseño. Es decir, que ese diseño tiene que ser intencionado y eso no lo puede controlar. Lo que pasa dentro del proceso a veces se sale más del control de lo que uno cree. Y cuando vos tenés un diseño de un proceso ideal, suceden cosas como la pandemia, que te saca todo de casillas y ese proceso que funcionaba perfectamente en un contexto, te cambia el contexto y deja de funcionar. Pero como vos intencionaste el diseño, vos lo que haces es intervenir el diseño, ¿cierto? Sí. Entonces yo creo que de las pocas cosas que uno puede controlar, la primera, sus emociones y segundo, el proceso. Yo creo que el miedo no es necesariamente malo per se, no es el enemigo. Digamos, cuando uno educa a un hijo, le inculca ciertos miedos, por ejemplo, a cruzar la calle para que no se le tire a un carro o a meterle el dedo al toma de energía para que no se electrocute. Uno de alguna forma infunde esos miedos como una forma de prevenir errores o cosas que no quiere en el futuro. Pero mucho de lo que el miedo tiene en su raíz tiene que ver justamente con el miedo a fracasar. Es decir, es esa noción de fracaso la que a veces nos paraliza. Y vos en estos días mandabas por el chat corporativo una reflexión de alguien en LinkedIn, no me acuerdo quién, con respecto al fracaso y al éxito. Y el tipo hacía una reflexión que a mí me hizo mucho sentido. Él decía, lo contrario del éxito no es el fracaso, aunque la gente suele creer. Lo contrario del éxito es la parálisis. El fracaso son simplemente escalones que te permiten llegar hasta el anhelado triunfo que uno quiere, pero cualquier persona que haya sido relativamente triunfadora en cualquier ámbito laboral sabe que hay que fracasar mucho para poder triunfar. ¿Cómo anular, digamos, de la ecuación ese miedo a no acertar, ese miedo a fracasar y sobre todo en industrias como la nuestra, que dependen tanto de los errores para evolucionar, o sea, de capitalizar los errores para evolucionar como organización? Entonces digamos que hay como dos puntos ahí, ¿cierto? Y mencionas el fracaso.
y mencionas lo negativo, no del miedo. Yo creo que en general no hay ninguna emoción negativa, ¿cierto? Todas esas emociones le enseñan a uno. El problema es la forma en la que gestionamos la emoción. Así es. ¿Cierto? Incluso el mismo amor. Pues, un mal amor mal gestionado pues es desastroso. Es desastroso. Como el exceso de compasión o como el exceso de... Cualquier cosa que no se gestione bien en general es negativa. Per se la emoción no es negativa. El miedo, de hecho, no lo es. Yo creo que el miedo es una fuerza importante, como vos lo decís, es un principio de protección. O sea, ese miedo que está como en la base misma de la evolución era lo que nos permitía sobrevivir, protegernos, escondernos. La alerta esa que te está diciendo eso. El problema de la mala gestión de la emoción, y en el caso del miedo, es la parálisis, que es lo contrario del éxito. Así es. El miedo paralizante, el miedo que te impide tomar decisiones. Y eso es una lucha, a veces que uno internamente da. Siempre que me tuve que enfrentar a decisiones complejas dentro de la empresa, el miedo siempre apareció. Es inevitable. Y una de las máscaras del miedo es el ego, ¿cierto? Porque cuando uno empieza a transitar el miedo, lo que siempre me pregunto cuando estoy enfrentando es ¿a qué le temo? Es decir, ¿cuál es el temor que siento yo? Sobre todo el raíz, porque a veces hay un miedo que tiene otro debajo, que tiene otro debajo. El que subyace, es decir, ¿cuál es el miedo? Y a veces por ahí aparece mucho el ego, ¿cierto? El sentido del fracaso, es decir, puta, voy a fracasar. Y voy a quedar como un culo. Claro, exactamente, y eso o a veces ni siquiera frente a los demás, frente a uno mismo. Todo eso que he hecho y fallo y puedo mandar todo al traste por una mala decisión o sacarlo adelante por una decisión acertada. El miedo hay que saberlo transitar y hay que saberlo entender y hay que aprender del miedo. ¿Qué me está diciendo el miedo? ¿De qué me está hablando ese miedo? Total. Y claro, hay muchas situaciones. Hace poco pues vimos una que para mí fue muy compleja dentro de la organización, una reestructuración que tuvimos que hacer e involucró pues a personas muy importantes dentro de la empresa, de la historia, la trayectoria de la empresa. Entonces, claro, uno se enfrenta a esa decisión y hay un sesgo paralizante. Hay un sesgo que le dice que uno trata de procrastinar para no enfrentar ese miedo. Ahí uno lo elude y uno pues le da vueltas y busca caminos para evitarlos. Y decía pues el maestro Uwey, que ese sí pues no es tan famoso como Marco Aurelio. Quienes han visto la pregunta Pufanda sabrán pues quién es el maestro Uwey. El maestro Uwey decía que uno encuentra su destino en el esa es la tortuga, ¿cierto? La tortuga, el camino que usa para evitarla. Y al final, esa evitación, esos desvíos que uno hace para evitar tomar la decisión que era importante, lo terminan a uno llevando allá, pero con más sufrimiento. Porque finalmente esos desvíos te hacen transitar un montón de procesos internos y un desgaste interno, emocional, de la compañía, de los equipos, en lugar de ir directo a la decisión. Pero a lo mejor hay que, digamos, pasar por esos laberintos que uno se arma uno mismo a veces porque a lo mejor no estaba listo cuando era el momento de tomarlo. Uno dice, pues porque como pensar hacia atrás es tan fácil. Y uno dice, pues hubiera tomado esta decisión hace 3 años y me hubiera ahorrado todo esto. Sí, pero ni yo ni la empresa estaban listos. No, y que aprendías de ahorrar o no. A veces esos desvíos eran necesarios para acabar de aprender cosas, pero a veces no. Y lo difícil es saber cuándo no. Porque es el discernimiento. Claro, porque a veces tomar ese camino, tratando de evitar algo, puede que no tengas el tiempo. O tengas más pérdida que ganancia dentro de ese desvío. Y ese es el discernimiento. Eso es lo que hace complejo ese proceso de decisión. Y ese miedo al que uno enfrenta. El ejercicio más sano que uno puede hacer desde la salud mental es aceptar las emociones. Y aceptar el miedo como parte de esas emociones, aceptar que tengo miedo y estoy viviendo el miedo. Así es. ¿Cierto? No darle la espalda o negarlo. O tirarlo para el sótano, que es lo que muchas veces hacemos. Uno lo tira para el sótano y lo encierra. Uno sabe que no está por allá, pero no lo quiere enfrentar, no lo quiere, crea un monstruo. No le quiere ver la cara. Y es revelador, pues, cuando uno de alguna forma puede mirar al miedo face to face. Parte de la labor fundamental de un líder, aparte
tener una visión de futuro, de ser juicioso, digamos, en el orden y el método dentro de la organización, es gestionar su cultura. Y en Triario nos hemos de alguna forma preocupado mucho por eso. ¿Qué acciones implementa uno para gestionar, digamos, una cultura de aceptación y aprovechamiento del miedo dentro de su equipo de trabajo? Mira, ahora hablabas del fracaso. Y yo creo que el fracaso pues a veces está como atado al error. Entonces yo creo que una de las cosas muy importantes en las culturas de las compañías es que afectan ese contexto cuando hablan de la cultura del miedo es señalar el fracaso, señalar el error. Para ir como, o sea, salirnos un poco de la filosofía y la conversación entrar como al mundo de las organizaciones. A veces en algunas organizaciones que llaman o denominan de cierta manera que hay una cultura tóxica. Esa cultura tóxica normalmente gira casi siempre alrededor del señalamiento. ¿Sí? ¿Del señalamiento del error o del responsable del error? Ambas cosas. Es decir, buscar el error y buscar al responsable del error. Y es muy común, y eso hace tóxico el ambiente, es cuando un líder en un evento de una equivocación, de un error que alguien comete, lo primero que dice es: quiero saber quién fue el responsable de esto. Y eso destroza la cultura y empieza a construir una cultura alrededor del miedo. Y eso es muy evidente. Entonces uno a veces encuentra organizaciones donde identifica rápidamente a un líder porque además no solamente señala a los empleados, sino que señala a la agencia. Eso hace parte pues de esto y es una cosa que hemos aprendido a aceptar. Cuando las cosas bien, somos parte de un equipo y parte de un conjunto de personas que lograron un gran resultado. Pero cuando las cosas van mal, por el miedo que las personas dentro de esa organización tienen respecto a su posición, a cometer un error o a perder su trabajo, su fuente de ingresos, lo más fácil es señalar hacia afuera, donde se descargue esa responsabilidad, digamos que salir bien librado. Entonces esa incapacidad que hace parte de ese miedo de asumir como el conjunto de responsabilidades que nos conducen a un resultado que no es el deseado. O sea, de alguna forma el miedo es un enemigo, por ejemplo, de la osadía, que es a veces importante en las organizaciones. Si yo impongo una cultura del miedo dentro de la organización, es difícil que la gente se atreva a hacer más cosas, a pensar distinto, a salir de la famosa cajita de la que hablamos. Y claro, pero hay otro contexto muy particular que está asociado de alguna manera así y afecta a las estructuras básicas de los procesos. ¿A qué nos enfrentamos, por ejemplo, en ciertas organizaciones donde no existe rápida y evidentemente ese tipo de liderazgos que señalan inmediatamente al culpable y buscan el error? Y es cuando los procesos están cargados de controles, pero cuando vos tratas de entender qué están controlando, realmente no están controlando nada. Se están lavando las manos. Entonces, y nos hemos encontrado casos muy dramáticos en compañías de cualquier tamaño. Entonces, cuando miramos y tratamos de simplificar procesos de marketing, de generación de demanda, de ventas, entonces empezamos a encontrar procesos muy cargados de pasos que básicamente lo que hacen son generar controles. Y cuando uno pregunta este control o este paso por qué es necesario, nadie sabe explicarlo. Y cuando uno ahonda, realmente lo que se da cuenta es que lo que necesitan es validación. Pero más que validación es, dime que quedó bien. Sí. Es que si esto sale mal, yo no voy a cargar. Usted fue el que puso el doble chulo. Usted lo vio. Fue el que lo aprobó. Entonces, o sea, no me lavarme las manos. Dramáticos. Es decir, 5 o 6 capas de un proceso que ralentiza, eleva el costo y al final todo el mundo, cada uno de ellos que ponía un cheque en un proceso, se lo pasaba a otro, se lo pasaba a otro y realmente ninguno estaba agregando valor. Nadie estaba haciendo el incremento al valor derivado en el proceso, sino que simplemente cuando íbamos a lo que subyacía era, no, es que yo necesito que él también lo vea, simplemente para que llegado el momento no sea yo quien tenga que asumir la responsabilidad. Y que nadie me diga, yo nunca supe eso, yo no lo vi. Es otra manera en la que el miedo se expresa dentro de las organizaciones. Hay otros miedos que se expresan, pues son los personales, y es equivocarme. Y realmente el miedo no es a la equivocación, es a la consecuencia de la equivocación. Uno siempre tiene el miedo de que uno nunca quiere equivocar. Uno no trabaja para equivocarse, pero es importante aceptar que la equivocación es inherente. Es inevitable progresar sin error. Exactamente, es inevitable progresar sin error. Entonces, cuando uno hace los ejercicios de ideación, de lluvia de ideas, como quiera que lo llamemos, tratar de encontrar nuevas propuestas. Cuando uno se reúne en un ambiente distensionado, surgen muy buenas ideas,
muy buenas iniciativas, pero cuando uno trata de llevarlas a la realidad, a la ejecución, encuentra muchas limitaciones, y esas limitaciones no están en sí mismo en la emoción de crear la idea, sino en las consecuencias de qué pasa si esto falla. Desde que si la cago me echan, o si eso no funciona, que puede que te asignen una tarea dentro de un proceso y vos digas, marica, pues me equivoco, me voy. O te manden a una iniciativa nueva de la compañía, la organización te pone en una iniciativa muy emocionante sobre la cual vos no vas a tener necesariamente una responsabilidad directa del fracaso o el éxito, pero el fracaso o el éxito está inherente ahí, entonces la gente teme, y donde esto no funcione, entonces ¿qué pasa con mi cargo? Claro. Entonces, ese es otro tipo de miedo que paraliza a las empresas, que es muy común, y uno lucha todos los días con él. Ese es inherente a la condición humana, porque esa es la forma en la que ha evolucionado el miedo a la supervivencia. Ese miedo a esconderme en la cueva para que el oso no me ataque, pues como se vuelve... los Cruz. Exactamente. Entonces ya la cueva no es física en una montaña, sino la cueva es... La cueva emocional, la cueva psicológica. La cueva de mi estado de confort. Yo aquí sé hacer bien las cosas. Pude dar una excelente idea, pero yo no quiero aventurarme ahí porque donde me equivoque... Déjenme quieto. El oso llega y me... Entonces, y me zampa. parafraseándote, esos liderazgos que de alguna forma no son conscientes de que el miedo es algo que se debe gestionar dentro de las organizaciones, lo que generan son dos cosas: o liderazgos tóxicos o lo que yo llamo liderazgos pusilánimes, que son esos liderazgos que al final tampoco responden por nada ni le ponen el pecho a nada. Decide por mí, sí, dime qué hacer. Como la anécdota que contabas vos, que nos contaba alguna vez un militar en una charla que estuvimos, el problema de mi mayor es que no toma decisiones. Sí, el problema de mi general no son las malas decisiones. Es que no toma decisiones. A veces es mejor tomar una mala decisión que no tomar ninguna. Sí, esa también es una frase y viene pues... Y de alguna forma cuando vos tenés una posición de poder, la gente lo que está esperando es que vos decidas al final, ¿cierto? Eso pero a veces también pasa en las grandes decisiones, pero en las pequeñas decisiones, ¿cierto? En las pequeñas decisiones que te sacan de la cueva y también se ven paralizados por la incapacidad de decidir. Y siempre están esperando que alguien decidan por ellos o asignen las tareas. En este mundo moderno, el mundo moderno profesional, en el que estamos amenazados por la inteligencia artificial, que aún no toma decisiones, pero está cerca de hacerlo. Pero no siente miedo. No siente miedo, no tiene esa capa emocional. Entonces uno dice, ¿cómo yo compito en ese entorno? Con esas capas del humano, con tu capacidad de hacerte cargo. Entonces, por ejemplo, nosotros hoy en Treario estamos trabajando en un principio de crossfuncionalidad que hace polémico. Sí, eso pues suena muy bonito y en la teoría... Hace mucho tiempo se viene trabajando en la industria, no solamente en la compañía, la idea de la cross-funcionalidad. Venimos del mundo de la especialización, ¿cierto? La cross-funcionalidad es un nombre muy bonito para decirle a alguien todero, todero en el mundo del marketing digital, que es capaz de ejecutar pauta, pero es capaz de hacer SEO, pero es capaz de, ¿cierto? Es capaz de dar contenido, es capaz de implementar, eso pues es una forma muy bonita de decirle eso. No puede que no sea el mejor en todo, pero al menos me desembala. Claro, uno tiene que tener en esa industria la capacidad de desenvolverse en distintos contextos. Y eso ha sido polémico, ¿cierto? Y es polémico y es frustrante y hay resistencia porque a la gente le tiene miedo. Pero ese miedo lo expresamos con unas máscaras distintas, las máscaras de la especialización. Entonces, yo te digo que el miedo tiene muchas caras. Claro, que la gente no dice, puta, me da miedo aprender algo nuevo, hacer algo y equivocarme, sino que la gente dice, no, pero es que yo soy especialista en esto fue lo que yo aprendí, para esto me contrataste. Entonces la gente saca un montón de caras en lugar de decir, ¿sabes qué? Me da mucho miedo porque puedo equivocarme, porque es algo en lo que nunca antes me he desempeñado bien, porque no sé escribir, porque no me gustan, ¿cierto? Cuando uno exterioriza más rápidamente los miedos, más rápidamente los enfrenta. Por eso digo, la aceptación, bueno, me da miedo, ¿cierto? A veces la gente le dice, no me gusta, no lo sé, le pone muchas máscaras, pero al final hay algo en el fondo que es eso que subyace, que es lo que hablamos ahora, y es un temor, de cierta manera, a esos ejercicios. Entonces, en este mundo moderno, cuando uno habla de crossfuncionalidad, es la capacidad que uno tiene de empezar a moverse en esos entornos. Y eso es lo que, al contrario, te va a armar de mejor manera para enfrentar esos desafíos que te van a sacar de la cueva. Lo bueno de la crossfuncionalidad, de alguna forma, que sí es una discusión como esa de ser multitask o monotask, que antes era muy de moda hacer multitask, y después dicen, usted concéntrese en una cosa.
pero de alguna forma lo bueno es que independientemente de que vos puedas, digamos, moverte con soltura en distintos ámbitos laborales, aunque no seas el mejor que hace algo, sí te crea un criterio especial para tomar decisiones, porque cuando ya estuviste metido ahí haciendo eso, de alguna forma entendés mejor el contexto y te da como criterio profesional para tomar mejores decisiones cuando has asumido varios roles. Y aunque no sea el tuyo, más o menos entendés qué se espera de él, eso cómo funciona y eso cómo se hace. Y haces una reflexión muy interesante que es una frase también que dice Catalina Montoya, nuestra directora de operaciones, nuestra dorada Cata, que dice una frase que a mí me gusta mucho, dice, en el fondo la pereza es miedo. Entonces cuando dice, como yo no quiero hacer es que me da una pereza, no te da pereza, te da miedo. Es otra más. Te da pereza que te dé miedo, te da pereza estar asustado, no hacer eso, te da pereza es estar asustado a toda hora haciendo eso y eso no te motiva porque vos no tenés pereza, vos tenés el miedo. Por eso vuelvo y te digo que el miedo es muy fuerte porque además se enmascara muy fácil. Es cierto. Entonces, para ir terminando, Alex, porque tenemos el propósito de hacer de estos podcasts cortos pero sustanciosos, quisiera que nos dejaras como la palabra consejo suena muy arrogante, porque es como si uno de verdad tuviera posición para darle consejo a alguien, pero digamos unas reflexiones para otros líderes de cómo gestionar y de lo que hemos aprendido nosotros en estos años, de cómo gestionar el miedo en la organización, su propio miedo, que es lo primero que uno tiene que gestionarse siempre a uno mismo primero, y luego el de su gente y el de su organización y sus colaboradores. A ver, yo pues lo que vos decís, es difícil aconsejar. Cada uno tiene una manera de ver las cosas y yo creo que aquí he dejado pues un poco sobre la mesa la forma en la que yo abordo el tema. Lo primero, personalmente, es como aceptar las emociones, aceptar las cosas como... O sea, reconocer que el miedo existe y que es importante... Y que es inherente. Y que es inherente. O sea, está ahí, siempre está ahí. Eso es una sombra, así como el ego. Es una máscara del miedo. Casi siempre es una máscara del miedo. Yo creo que hay que gastarse tiempo en reflexionar. Uno tiene que dedicarse a uno mismo tiempo para pensar aquellas cosas que hizo y por qué hizo lo que hizo. ¿Y qué pasa si hubiera hecho algo diferente? Así uno no cambia el pasado, eso te permite aprender más de vos mismo. Es cierto. Es bueno leer un poco sobre estos temas, y eso pues te digo, ahora hablabas de Marco Aurelio, pero hay mucho no sé si es la expresión, pero la filosofía de la meditación. Si uno mira esta filosofía... Si uno mira pues, el budismo en sí mismo, es más, si uno mira el cristianismo en su esencia, todos giran alrededor de ciertas cosas esenciales. Que suelen ser las mismas. Que suelen ser las mismas, sí, suelen ser las mismas. Vos mira lo que subyace, a mí me encanta la expresión que hay ahí debajo. Debajo siempre hay cosas que son comunes. El sufrimiento es una de ellas, pero el miedo es otra. Y el miedo es un movilizador o es un condicionador. En el cristianismo el miedo es un condicionador. Témele a Dios. Sí, el famoso temor de Dios. Entonces, témele a Dios para que actúes. Entonces, el miedo, todo está ahí siempre. Entonces, es bueno leer sobre eso, porque esos filósofos o esos pensadores o esas personas que le dedicaron tiempo a reflexionar sobre esos asuntos del humano, tienen una manera de abrirle a uno la mente, a sentarse a pensar sobre su propia vida y sobre uno mismo en ese sentido. Entonces, lo primero es gestionarse uno mismo. Hay unos principios en el liderazgo que uno dice que uno nunca logra en el equipo, lo que uno no logró primero en uno mismo. Tal cual. Entonces, ¿qué es liderarse a uno mismo? Es la capacidad que uno tiene de transformarse. Sí, y de tener las riendas de la propia vida, que la vida no es una cosa que le pasa, es una cosa que yo hago. Exactamente. Entonces eso pasa por uno aprender, sentarse, leer, entender qué es esto que uno transcurre. Y crear esos espacios. Por ejemplo, vos que sos un tipo tan ocupado, que es lleno de compromisos y reuniones, sacas un rato para hornear panes, y yo supongo que en esas horneadas vos sacas un rato para pensar cosas. Claro, esa es la terapia, eso, unos panes muy buenos además. Yo tengo una amiga pues que es maestra de yoga y ella habla de un tipo de yoga que es el yoga activo, ¿cierto? Que se me olvida la expresión específica, pero es un poco de eso, es como el momento de la reflexión, el momento de la meditación no tiene que ser siempre pasivo, ¿cierto? A veces es activo. Entonces uno encuentra esos mecanismos. Hay gente que, como yo, hace pan, corre y corre nada, o hace jardinería, o cultiva, o teje, ¿cierto? Esos momentos que es uno con uno. Eso es muy importante trabajarlo. Sobre la organización, que era la otra pregunta que me hacías.
uno cómo trabaja en la organización. Yo creo que uno tiene que ser muy, muy transparente con los equipos. Yo creo que hay que inyectar un poco de osadía en los equipos. De arrojo. Hay que darle, sí, hay que soltar un poco. Y hay que liberar un poco la idea de vamos a cometer errores. Pero hay que hacerlo pese al error, hay que hacerlo pese al miedo. Te va a dar miedo, pero hay que hacerlo pese al miedo. O se vale cagarla, lo que no se vale es cagarla 3 veces en lo mismo. Y se vale cagarla. Sí, y a veces la vamos a cagar y más adelante, ya se la vamos a cagar que algo va a pasar. Pero hay que hacerlo, ¿cierto? Porque eso es lo que te mueve. Lo único que no puede pasar es no hacer nada. No hacer nada, ¿cierto? Y entonces, ay, pero si la equivocamos, marica, si nos equivocamos, alguna vez teníamos más reflexión. Cuando hicimos, me acuerdo muy bien, cuando hicimos la transición desde una agencia de producción a una agencia de inbound, que dijimos, puta, esto es lo que queremos hacer, y renunciamos a un montón de clientes, y dijimos, ¿y si nos equivocamos? Marica, y estamos dejando toda esta plata sobre la mesa. Si nos equivocamos, esto se acaba, y volvamos a empezar. Así o sea, no es darle la espalda, no es romantizar las decisiones difíciles, porque las decisiones difíciles pueden tener consecuencias graves, muy complejas y graves, pero reconocer que esa es una posible consecuencia. Pero ese miedo, ese motor, es lo que te moviliza. Y hay una expresión también en el mundo del emprendimiento. Yo sé que ya me acabó el tiempo, muchachos, y saben cómo soy, para qué me invitan. Nada, vamos pero hay una reflexión en el mundo del emprendimiento, cuando miran los líderes, quienes emprenden, y entonces siempre hablan de que si el emprendedor no tiene hambre, no moviliza. Claro, porque cuando uno se juega la vida en eso, es donde tienen la mayor movilización sobre las decisiones. ¿Y eso qué hay ahí abajo? Miedo. ¿Cierto? Entonces, de que tenga hambre, pues marica, es el miedo que tenés que inyectarle a eso, porque sabes que si te equivocas dramáticamente, eso va a tener unas consecuencias, y vos no querés asumir las consecuencias, entonces trabajás buscando acertar, buscando crecer, buscando lograr. Puede que te equivoques y muchísimos seguramente te vas a equivocar además. Y fracasan en los intentos. Nosotros mismos hemos fracasado muchas veces en muchos intentos que uno ha hecho, hemos aprendido mucho, otras de esas reflexiones que hacía, puta, ¿para qué nos metimos en esto? Pero son parte del proceso. Entonces esa hambre es miedo. Hay que inyectar miedo en muchas cosas, que es el miedo el que moviliza. Pero hay que hacer pese al miedo. Claro que sí. Entonces hablabas de la importancia del líder de, cultivarse, cultivar sus lecturas, cultivar su reflexión, cultivarse a sí mismo. Pero le agregaría yo algo que en Triario ha sido muy importante y se ha dado de una forma casi que silvestre, y es escuchar a la gente. O sea, aparte de una buena gestión del miedo, es que existan canales y confianza y de alguna forma procesos, una cultura donde la gente se escuche, donde uno sepa qué está sintiendo su gente. Claro, la vulnerabilidad, ¿cierto? Uno mostrarse vulnerable frente a todas esas emociones. Alex, qué maravilla, hombre. Ha sido fascinante tenerte aquí en nuestro podcast nuevamente. Esperamos que no sea la última vez. Acudiremos a vos para tratar otros temas de pronto ya de gestión pura y dura, números, EBITDA, flujos de caja y demás, pero queríamos dedicarle este rato a hablar de este tema que sabemos que hay mucha gente a la que le interesa, que es un tema muy sensible en todas las organizaciones y del cual teníamos cositas para contar. Muchas gracias. Hombre, ustedes, yo siempre estoy feliz de estar aquí. No, que no era la capaz, risa. que no era ¿La capaz cagamos de pararlos. o qué? Quería decirles que esto no estaba grabando.